Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Natalia Díaz, soy de la comunidad de Oñihue y voy a ser su profesora de Ciencias Naturales, ¿ya? Yo trabajo en el Liceo Claudio Rau y también trabajo en la educación de adultos y voy a ser la encargada de trabajar con ustedes durante estos días, ¿ya? En el post de la preparación, ¿cierto? De las evaluaciones, ¿ya? Me gustaría que se fueran presentando, me fueran comentando de dónde son, ¿cierto? Más que nada para ir sintiendo la voz y reconociendo, ¿cierto?, con quién estoy conversando. Voy a nombrar en base a cómo me aparecen acá en la pantalla, pero, por ejemplo, yo no aparezco con mi nombre en la presentación, así que si me equivoco, ahí me van corrigiendo. Bueno, a mí la primera que me aparece es Mónica Orellana. Hola, soy Mónica Orellana López, vivo acá en Rancagua, en una zona rural, así que si me pierdo de repente es porque tengo pésima cobertura. Eh, de hecho, mis compañeros de trabajo le pusieron Narnia para acá porque es muy lejos, es parte de campo, y un gusto conocerla. Espero salir adelante porque tengo toda la fe de que vamos a salir adelante todo el grupo. Esa es la idea. Todos los compañeros. Sí. Muchas gracias, Mónica. El siguiente en mi lista es Juan. Bueno, ahora se me cambió el orden. Yo, ¿Sí? bueno, eh, todos me conocen por Fernando, sí, mi círculo, segundo ¿Ya? nombre, pero como siempre en todas las cosas que hay que escribir va el primero. Soy de aquí de Lo Miranda, vivo al lado del Estadio Nuevo, la Villa Ujú. Esperanza, y también, pues como los demás compañeros quieren poder tener un poquito más de, por decirlo, entre comillas, porque yo sé que para muchos es difícil estar sin el cuarto medio. De Sí, repente duele harto no tenerlo, porque se limitan muchas posibilidades. sí. Yo hace poco también estoy saliendo de un accidente que tuve más o menos grave, así que aquí estamos, pues tirando para arriba con harto ánimo nomás para poder salir adelante. Que bueno, yo creo que el primer paso es el importante, el que se atrevan, el que avancen y que no le tengan miedo a esto. Así que es muy valorable. Uh -huh. Me aparece ahí Corina Díaz. Hola, soy Carolina Díaz, soy profesor Ruillo, ya soy abuelita ya, para los demás niños, compañeros. Bueno, esto es un sueño, si quiero terminar mi enseñanza media, yo ya tengo todo cumplido, ya no trabajo, no hago nada, estoy en mi casa nomás y esto me ha servido mucho porque no quiero ponerme tontita tan luego. Así que eso, pues. Bienvenida a esta clase que nosotros estamos fascinados. Yo por lo menos estoy fascinada con todo esto. Es la idea. Que bueno, me alegra mucho que esté ahí. Mantener la mente activa es muy importante durante toda nuestra vida. Desde muy pequeñito, ojalá hasta el último aprender. Es muy interesante. Así que bienvenida. Me aparece Diego Ortiz después. No sé. Hola, soy Diego, soy de sector de Molino, Coltauco. Vengo llegando del trabajo, estoy ordenándome para comenzar mis clases. Qué bien, qué bueno que esté con nosotros. Y ya voy a María, aparecer que estoy ordenando. no se preocupe. De hecho, hay veces que hasta yo tengo que apagar la cámara porque la conexión a internet también me suele fallar. A pesar de que estemos a lo mejor dentro de lo que uno dice Doña Hue Centro, también suele tener complicaciones. Después me aparece María Victoria.
Hola, me llamo Hola. María Victoria, soy de Hijuela del Medio, comuna de Coltauco, y aquí tratando de aprender algo. Siempre puedo aprender. Qué bueno. Bueno, como anécdota, mientras se están presentando, mi papá terminó en la educación de adultos cuando yo estaba estudiando. De hecho, hubo una época en los dos éramos estudiantes. Por lo tanto, por eso me gusta mucho trabajar con adultos. Así que es interesante. Miriam, si No, no, alguna, mi profe. es que Bueno, a mí me parece, me van cambiando, por eso. Ah, bueno, yo me llamo Miriam y soy de Escuela del Medio y estoy tratando de sacar mi enseñanza media. Y yo soy bisabuela ya, 2 veces, y ahí mis hijos me están ayudando Qué bueno. para poder salir adelante. Me alegro mucho, mucho, mucho. Ana Céspedes, perdón. Hola, ¿La? ¿me escuchas? Sí, Me te escucho llamo bien. Ana Céspedes, soy de Hijuela del Medio y ojalá pueda sacar mi enseñanza media. Me cuesta así aprender harto, pero le vamos a poner empeño. Aquí vamos a ir poco a poco, ¿ya? Y Lo que me priorizo cuesta aprender. siempre, que ojalá vayamos trabajando, por ejemplo, si yo voy presentando algo, si hay algo que no se entienda, preguntar, siempre preguntar, porque la duda suya puede ser la de otro más que a lo mejor no se atrevió a preguntar, así que no tengan problema en interrumpirme, en decirme, profe, ¿sabe qué? Eso no lo entendí, o si quieren acotar algo también, bienvenido sea, siempre, ¿ya? Diego Medina, Muchas gracias. Hola, buenas tardes. buenas Eh, tardes. yo soy de la comuna de Coltauco y por problema igual de señal a veces no puedo poner la cámara, entonces No, le pido disculpas. no Y hay también pues problema. estoy muy contento como mis compañeros comentaban que a veces es difícil obtener un trabajo, te cierran muchas puertas, entonces estamos con todas las ganas de poder sacar el cuarto. Muchas gracias, Diego. Sí, la vida se ha vuelto una necesidad tener la enseñanza media completa, algo que antes a lo mejor no era tan necesario, ¿cierto? Eh, y hasta está condicionando los trabajos, que al final eso a uno es lo que necesita y es lo que al final le da motivo. Y al final no gusta, ¿no? Uno dice, ay, que fome trabajar a veces, que uno igual hay días que se cansa y eso a todos nos pasa la cuenta, pero al final el trabajo, ¿cierto? La familia le da sentido a nuestra vida, o sea, es lo que nos da, ¿cierto? Nuestro, la razón para, por ejemplo, levantarse en la mañana, tener algo que hacer, algo que te distrae, cansa, claro, ¿cierto? Pero permite, ¿cierto? Ver la vida, ¿cierto? Con un panorama de por medio. Cristian Zúñiga, Hola, buenas noches. buenas noches. Soy de acá de Rancagua, tengo 33 años, 3 hijos. Trabajo acá en la mina del Teniente y ahora estoy con descanso, Ya. pero tratando siempre de ver las clases cuando no puedo asistir, que son como 1 o 2 días al mes por un tema de turno. Entiendo. Y nada, pues ahora también sobrellevando esto de lo que es el COVID. Estoy con COVID en estos momentos. Oh, qué fome. Sí, Pero sí, pasable, bastante, pasable al menos. bastante fome. Gracias a Dios, estoy en el día 8 y no he sentido nada no tolerable. Hay que dar gracias, He ¿cierto? sabido de casos que, sí, no, gracias a Dios, como le digo, estoy, estoy súper bien y nada, esperando terminar la cuarentena para seguir con mi vida común.
Sí, nos coartó bastante lo que es la pandemia, hay que reconocerlo. Estefanía, Hola, me llamo Estefanía, soy de Coltauco. Estoy muy feliz de poder estar en clase y poder sacar el cuarto medio, que es lo que más quiero y he deseado de mucho tiempo. qué bueno. O sea, me gusta que estén contentos porque eso al final ayuda a que sigamos avanzando. Paola, ¿grito parece que? Me está media chica la letra, ya los lentes. Sí, hola, soy Paola Brito, vivo acá en Los Miranda, tengo 46 años y como dicen mis compañeros, feliz también de terminar mi enseñanza media. No la terminé por motivos personales cuando era joven y nada, pues contenta. Sí, que no entiendo mucho las clases de repente, pero trato de poner empeño. Yo vivo sola, Ujú. o sea, con mi pareja, soy separada, tengo 3 hijos. eh, Tengo 2 nietos. Como le dije, ahora la tecnología de ahora de repente supera a las personas de edad, en este caso a mí. No soy muy buena para la tecnología de ahora, pero con empeño todo se puede, ¿ya? Y nada, pues, hay que poner empeño y sacar adelante lo que queremos todos. Como dijo por ahí un compañero, donde tú vayas te piden harto medio. En cada trabajo que buscas, eh, te piden todo lo que es enseñanza media. Y por eso a lo mejor tomé la ¿cómo se puede decir? La iniciativa de terminar mi enseñanza media. Como le digo, es difícil, muy difícil de repente, pero con esfuerzo y con empeño, yo sé que lo vamos a conseguir todas las personas que estamos haciendo esto. Es la idea, es la Eso. idea. Sí. Juana Pérez, Hola, buenas hola, noches. buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy Juana Pérez y vivo en Lo Miranda. Tengo hartas ganas de sacar el cuarto para poder ayudar a mi hijo a estudiar porque él es chico, entonces Yo vivo en... me gustaría tener vivo en más Miranda. conocimientos ya. Yo tengo 11 años. Me queda, creo, Y eso, me alegro, ojalá estemos muy bien en todo. Creo que me queda Nicolás, Miguel y Oscar. Partamos con Nicolás, creo. No sé si me salté a alguien. Se me fue. Nicolás se desconectó. Miguel, Hola, profe, ¿cómo está? bien, muchas gracias. No, aquí yo vengo a terminar mi cuarto medio para irme a trabajar para sacar una carrera e irme a estudiar al extranjero, A o irme a mí, trabajar al extranjero, a Canadá o interesante, a Australia, porque aquí en interesante, Chile no hay futuro tampoco. No interesante. para todo, tenéis que tener pipí, a eso me refiero, no lo digo por Sí, todo. sí, sí, lo entiendo, no se preocupe. No, interesante. Usted es la Eh, profe Natalia, ¿cierto? sí, Ah, usted le hizo clase a mi hermano, el Jordan. sí. Entonces ya sé quién es. Ya. Por eso me parecía familiar la voz, pero no estaba segura. Eh, Me perdí. Oscar, Ay, sí. Pero es ciencia natural, ¿te seguro? Sí, mami, ciencia sí. No sé si me quedó alguien sin presentarse. Más que nada para ir reconociendo voces. Sí, ¿Me quedan presenté yo, algunos. Jennifer? ¿Es el que sale como Manuela? Sí.
Ya, usted Jennifer, cuénteme. ¿De dónde es? Manuela. Doña Ya. Doñihue. ¿Sí? ¿Y Oscar parece que me falta? No estoy segura. Que como se van cambiando el orden, ahí Sí. me perdí. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, mi nombre es Oscar, vivo en Doñihue y quería terminar el cuarto medio porque es necesario, más que nada para ayudar a los hijos a hacer más que uno. Para poder exigirle después cuando estén más grandes. Claro. Y es necesario para todo. Para Sí. todo tipo. Bueno, no sé si alguien me quedó pendiente, pero comentarle que si se fijan, hay distintas razones, hay distintas motivaciones, hay distintas edades, pero siempre es importante aprender, ¿ya? Yo, por ejemplo, sigo estudiando, yo también me gusta seguir avanzando, estoy haciendo magíster. Por lo tanto, todos podemos ser aprendices. Y de hecho, ustedes a lo mejor tienen mucho que enseñarme también a mí, ¿ya? Así que la idea es que vayamos aprendiendo juntos, que vayamos trabajando, ¿cierto? En conjunto. Y si es necesario, por ejemplo, ir avanzando lentamente, no hay problema, lo vamos a ir haciendo, ¿ya? Yo obviamente fui trabajando la presentación en base a lo que estuve leyendo, ¿verdad? Que es el tema de la preparación de la evaluación, ¿ya? La primera temática, aquí yo estaba en otro lado, es conocer, ¿cierto?, las células. O sea, nos vamos a adentrar en el conocimiento de la estructura básica de un ser vivo, ¿ya? La célula va a ser la estructura mínima que tiene que contener un ser vivo, ¿ya? Y le va a dar ciertas características y contiene la información Jennifer. necesaria para avanzar. En el Eso sentido de la de... célula y el organismo. Parece que tengo el libro equivocado. Lo que pasa es que hay veces que los libros, lo que pasa No es voy a que hay poder. alguien que tiene el libro abierto, muchas veces los libros no coinciden al 100%, ya en el orden. Yo me preferí basar en el temario que nos dio Leonel, que es con quien ustedes se inscribieron. Ya, Cuando tengo, por ejemplo, si yo quiero consultar algo, ¿cómo lo hago? ahora tiene el micrófono abierto. Ay, y que aparece como Manuela. Yo, o sea, los puedo silenciar, ¿ya? Pero el problema de silenciarse es que no sé si ustedes pues saben prenderlo. ¿Saben prender el micrófono? Sí, ¿Sí? sí. Sí, yo sí. Entonces, yo los voy a silenciar a todos y ustedes van prendiendo su micrófono. Bueno, si alguno no quiere prender el micrófono, puede hacer las consultas por el chat, en caso de necesidad. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? ¿Por el chat? Depende en qué esté conectado. Si está conectado desde el computador, va a aparecer una burbujita como el WhatsApp. A ver si... y de hecho dice chat. Si está desde el celular, ¿ya? En la pantalla, ¿ya? Tiene tres opciones, o sea, tiene la opción de prender su micrófono, ¿ya? O, mira, me hubiera gustado tener, lo que pasa es que yo, a ver, si me conecto aquí, voy a intentar, se va a acoplar, así que voy a intentar mostrarle cómo. Si es que me deja ingresar desde el teléfono para mostrar cómo es. ¿Ya? Porque hay veces que no toma del celular. Espero que no se acople. Ya. Se acopla. Ya. Por ejemplo, si están desde el celular, ¿ya?
Aquí en la esquinita sale un micrófono. Si uno pincha la pantalla, aparece un micrófono. Si está con la cruz, es porque está silenciado. Y si yo lo quiero prender, lo activo. Yo ahora no lo voy a activar por un tema de que se va a acoplar. ¿Ya? Pero si yo quiero ir al chat, o sea, hablar de manera escrita, voy aquí donde salen los 3 puntitos, que es el más. Ahí. Y uno puede ir y arriba dice, bueno, eso está al revés, pero dice chat. ¿Ya? Uno lo aprieta, ¿verdad? Y le va a aparecer por ejemplo, con quién puede hablar. Y usted pincha ahí y puede escribir como si estuviera mandando un mensaje de texto. ¿Ya? Esas son las dos opciones. O prende el micrófono, que es lo más sencillo, porque si se fija está ahí mismo en el celular, o en los 3 puntitos que dice chat. ¿Ya? Por si acaso. Me voy a salir porque si no vamos a estar acoplados todo el rato. ¿Ya? Esas son las formas de ir abriendo el micrófono o hablando a través del chat. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les mando un mensaje ahora a través del chat y les coloco hola, les va a llegar, ¿cierto? A todos. Y les va a aparecer, ¿cierto? Una burbujita en la pantalla. ¿Ya? Ahí no, ahí fallé, creo que debería haberlo preparado con una imagen para explicarles cómo. Pero si no, yo creo que para ustedes va a ser lo más fácil prender el micrófono. ¿Ya? Que sería en la esquinita y ya no va a aparecer, ¿cierto? Esta rayita roja sobre el micrófono. ¿Ya? Ahí sí, ¿ve? Ahí aparecieron los primeros mensajes. Y si se fijan, los mensajes dicen mensaje directo a mí. Yo se los voy a habilitar para que los pueda leer todos. Lo que pasa es que yo con los niños, como se distraen más, los pongo para que me hablen solo a mí, porque si no se pueden a jugar entre ellos. Pero ustedes ya son más grandes, son más responsables. Así que lo vamos a dejar abierto. Entonces, el primer tema de ciencias naturales que vamos a tratar va a ser de biología, ¿ya? Que es la célula. No necesariamente les va a La célula. coincidir, ¿ya? Con, con los libros, ¿ya? Porque yo me basé, para hacerlo más sencillo, ¿verdad? En el temario que dan para la evaluación, ¿ya? Por eso vamos a partir con esto, ¿ya? Y vamos a ir definiendo, ¿verdad? Lo que es la célula y cuáles son sus características, ¿ya? Primero, acá tenemos aquí un objetivo, ¿cierto? Que lo que nos dice es de qué se va a tratar la clase, o sea, cuál es la idea o qué es lo que queremos aprender durante la clase. Y este objetivo nos dice que queremos comprender, ¿cierto? Que la célula es la unidad fundamental de la vida. O sea que para que exista un ser vivo, tiene que existir una célula, ¿ya? Y es lo que nos va a ir explicando, ¿verdad? La clase. Entonces, ¿cómo vamos a definir la célula? ¿Ya? Primero, como el objetivo nos fue adelantando, la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿ya? Además, ¿cierto? Voy a ir iluminando con un puntero para que si alguno quiere ir, ¿cierto? Tomando apuntes, ¿verdad? Lo pueda hacer. Por lo tanto, es la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿ya? Contiene el material necesario para mantener los procesos vitales como el crecimiento, la nutrición y la reproducción, ¿ya? Y esta célula tiene una variedad de formas, tamaños y funciones, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan, la célula vendría siendo la unidad fundamental del ser vivo y es lo más importante, ¿cierto? Y es la que le va a dar sentido a este ser vivo, ya que la presencia de ella le va a permitir al ser vivo crecer, alimentarse, nutrirse, ¿cierto? Obtener los nutrientes necesarios y además reproducirse, ¿ya? Y las células van variando dependiendo del tejido que estén conformando, ¿ya? Pero, además, las células se van a clasificar en 2 grupos grandes, ¿ya? Que son las células procariotas, ¿ya? Y las células eucariotas. También las vamos a encontrar como procariontes. Es un poquito difícil escribir aquí, para que se quede clarito. Procariotas o procariontes, que es el otro nombre que recibe, y eucariotas o eucariontes, los voy a colocar acá.
es eucarionte. ¿Ya? ¿Cuál es la principal diferencia entre ellas? Es que una posee núcleo, es la eucarionte, y la procarionte no posee núcleo. ¿Cuál es la importancia entonces? O sea, ¿qué tiene que ver que tenga una núcleo y la otra no? Es que en el núcleo se encuentra el material genético, ¿ya? En el caso de las eucariontes. Esto quiere decir de que la información del individuo está protegida. En cambio, en las células procariotas o procariontes, el ADN, en este caso su material genético, está suelto. Por lo tanto, lo hace un ser vivo, en este caso, un poco menos complejo, ¿ya? El cual es más susceptible a que su material genético se dañe o se transforme. En cambio, las eucariontes tienen el material genético en una especie de bóveda en el interior, en la cual se protege para evitar esas transformaciones, ¿ya? Todo esto obviamente está rodeado por una membrana, pero lo vamos a ver en imágenes, ¿ya? Aquí tenemos dos células, ¿cierto? La célula eucariota y la célula procariota, ¿verdad? Y si podemos ver, ¿cierto? Hay diferencias, ¿ya? Esta célula eucariota, por comentarlo, ¿cierto? Es una representación. Lo mismo pasa con la procariota. No quiere decir que las dos siempre sean con esta misma forma, ¿ya? Pero sí poseen algunas características en común. Por ejemplo, tanto la célula eucarionte como la procarionte poseen una membrana plasmática. ¿Qué es la membrana plasmática? Es la estructura que las rodea y las mantiene en su forma, ¿ya? Es la que las protege, ¿verdad? Y les permite realizar intercambio de información, ¿ya? Podríamos decir que si lo vemos en un ser vivo grande, por ejemplo nosotros, la membrana plasmática vendría cumpliendo la función de la piel en nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque la piel ¿cierto? Nos protege, nos da la forma, ¿verdad? Y nos permite el intercambio de sustancias tanto de ingreso como de salida, ¿ya? La célula eucariota posee una envoltura nuclear y la procarionte no. Si se fijan, no tenemos no, iba a decir flecha, pero ese indicador, ¿verdad? Porque solo las eucariontes tienen un núcleo, ¿ya? Estas no tienen un núcleo, ¿ya? Ambas poseen material genético. La diferencia, ¿cierto?, es que la célula eucarionte lo tiene en el interior, ¿verdad?, de la envoltura nuclear, y la procarionte, si se fijan, está ahí disperso, ¿verdad?, en lo que está en el interior, ¿ya? Pero ambas tienen material genético. Y ambas tienen citoplasma, que es este pseudolíquido, porque no es un líquido, es una sustancia coloidal, ¿verdad? ¿A qué me refiero con coloidal? Que no es ni líquido ni sólido, sino que es similar a una jalea, que tiene movimiento, como si fuera un líquido, pero no tiene, ¿cierto?, la separación que esto tiene molecularmente, ¿ya? Tiene una cierta rigidez, ¿ya? Pero ambas lo poseen, ambas tienen citoplasma, ¿ya? Esta, por ejemplo, este dibujo de acá, y yo no sé si ustedes ven el puntero, creo que no, ahora sí deberían verlo. Esta de acá, que tiene forma como de cápsula, ¿cierto?, es una representación de una bacteria, que es uno de los seres procariontes, y esta es una célula de carácter animal, ¿ya? Pero lo vamos a ver más detalladamente en las siguientes, ¿cierto?, imágenes. Voy a continuar. Vamos a hablar sobre las estructuras básicas de la célula, ¿ya?
Y si se fijan, vamos a partir con el núcleo celular, que este solo se encuentra en las células eucariontes. ¿Ya? Solo en las células eucariontes. ¿Ya? Y como dice ahí, dice, el núcleo celular está rodeado, ¿verdad?, por una envoltura nuclear. ¿Ya? Esa envoltura nuclear está hecha de membrana, ¿ya? De una pseudopiel que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Contiene el material genético de las células eucariotas, ¿verdad? Y es el centro de comando de las células eucariotas. ¿Ya? Ahí debería haber redactado mejor el texto. Ese es un error mío. ¿Qué quiere decir que sea el centro de comando? Que ahí, en el interior, está toda la información para que la célula vaya tomando las distintas decisiones, en que vaya dirigiendo los distintos procesos. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos hacer la misma relación con el ser humano, por ejemplo, el núcleo celular haría referencia a nuestro cerebro, que es donde está toda la información, ¿cierto? Y de ahí se dan las órdenes para comer, para respirar, ¿cierto? Para poder movernos, ¿ya? Por lo tanto, el núcleo es el cerebro de la célula, ¿ya? Y como dijimos, ¿cierto? En las células eucariotas, o sea, procariotas o procariontes, no existe núcleo, ¿cierto? Y el material genético está disperso, ¿ya? Si se fijan aquí en la imagen, hay más estructuras dibujadas, ¿cierto? Se fijan, dice retículo endoplasmático, nucleolo, cromatina, nucleoplasma, pero lo que a nosotros nos interesa es el núcleo, ¿ya? El cual está bordeado por una envoltura nuclear, ¿cierto? Y tenemos algunas estructuras que vamos a ir definiendo más adelante. El nucleolo, ¿ya?, no es un organelo como tal, ¿ya?, sino más bien es una zona, ¿ya? Es un lugar dentro del núcleo en la cual hay una alta actividad, ¿ya? Y hay una alta concentración de cromatina, ¿ya? ¿Qué es la cromatina? La cromatina es el ADN que está compactado, está ordenado de cierta forma, ¿ya? Por lo tanto, el nucleolo, ¿cierto?, es una zona donde hay una alta cantidad de cromatina, una alta cantidad de ADN, y es porque ahí, ¿cierto?, ocurren ciertas decisiones, ¿ya? Es donde se comienza, ¿cierto?, a sintetizar algunas sustancias, ¿ya? Y a dar órdenes, ¿verdad?, hacia el exterior del núcleo, ¿ya? Lo que sería la parte interior de la célula, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Ninguna? Señorita, ¿no va a grabar la clase? Sí, se está grabando, de hecho. Según yo, aquí me dice grabando. Sí, está grabando, profe. Sí, Porque me ya. pidió autorización para grabar. Sí, así que se está grabando. La clase, de hecho, a mí me sale con el puntito que está grabando. Esperemos que no falle nada, ya, porque no era algo que solía hacer porque mi computador no me grababa antes por temas antiguiles, dijo, era muy antiguo, ¿ya? Pero ahora creo que está funcionando bien. Entonces, si se fijan, hasta aquí creo que hay una idea general, ¿cierto? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Si se fijan, yo en todo he tratado de hacer esta relación, ¿verdad?, con un cuerpo humano. Si se fijan, la membrana dije que era como la piel, el núcleo vendría siendo como el cerebro, ¿ya? Pero obviamente en la unidad mínima, ¿ya? Estamos haciendo relaciones. Luego, ¿cierto?, tendríamos la membrana plasmática, que a lo mejor debí nombrarla antes, porque la membrana plasmática es una barrera, ¿ya? Es una barrera natural de la célula, ¿ya?, que tiene una cierta permeabilidad. Esto quiere decir que deja pasar sustancias, tanto para que entren como para que salgan, pero de manera selectiva. ¿A qué nos referimos con eso? A que elige, ¿cierto?, que entra y que sale de la célula, ¿ya? Por lo tanto, regula la entrada y la salida de cualquier material
de la célula. Además, tiene una estructura llamada glucocálix, que si se fijan que son como unas ramitas, ¿verdad? Que son azúcar, bueno, no azúcar, son glúcidos, ¿ya? Que le permiten recibir información, ¿cierto?, proveniente del exterior de la célula, ya sea desde otro sistema o de otra célula, ¿cierto? Y le permite, ¿cierto?, tomar a lo mejor algunas decisiones. Le permite, ¿cierto?, tener una conversación con las células aledañas a partir de esta información, ¿ya? Además, ¿cierto?, por la membrana plasmática entran nutrientes, ¿ya?, que la célula necesita, agua, oxígeno, ¿verdad? Y suelen salir lo que es el dióxido de carbono y alguna que otra sustancia de desecho, ¿ya? Si se fijan en la imagen, tenemos algunos nombres interesantes, ¿ya? Esta membrana plasmática, claramente, como les comentaba, es una barrera permeable selectiva, pero no es una sola cosa, ¿ya? No es una tela, por ejemplo, no es una malla, sino que es una estructura compuesta por diferentes componentes, ¿ya? Si se fijan en la imagen, no sé si será muy, a ver, estuve aprendiendo algunas cosas y creo que se puede hacer zoom. Ahí sí, se puede hacer para que se vea más clarito, ¿cierto? Tenemos algunas estructuras, si se fijan, están ahí con distintos colores para que nosotros las podamos identificar. No quiere decir que sean así con ese color, ¿ya? Es una representación. La primera que tenemos son los fosfolípidos, que son estas estructuras, ¿cierto? Ay, no me deja escribir sobre, no, lamentable. Si se fijan, es una esfera, ¿verdad?, con unas colitas, ¿ya? Esos fosfolípidos, ¿cierto?, es una estructura, ¿cierto?, como lo dice el nombre, fosfo, de fósforo, ¿verdad?, y lípidos, que son estas colitas de ácidos grasos, ¿ya? Este fosfolípido tiene la característica de tener una zona afín al agua y una zona que es hidrofóbica, ¿ya? La zona que es afín al agua es la cabecita, ¿ya? Y la cola es hidrofóbica, que quiere decir que no le gusta estar con el agua, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, tiene la capacidad de ordenarse de esta estructura y siempre dejando la cabeza hacia los extremos, ¿verdad?, de la membrana, ¿ya? La membrana, si se fijan, es una bicapa, porque tiene una capa externa, que es donde está el glucocálix, y una capa que da hacia la cara interna de la célula, ¿verdad?, que aquí, si se fijan, no tenemos el glucocálix, porque eso da hacia el citoplasma, ¿ya? Además de los fosfolípidos, que son esta estructura de aquí, también contiene algunas proteínas, ya sea intracelulares, ¿cierto?, que abarcan toda la célula, como esta moradita, esta naranja de aquí, ¿cierto?, la naranja que está acá atrás y esta morada de acá, que si se fijan en la naranja, nos muestran que sirven de canales de paso de sustancias, ¿ya? ¿Qué sustancias pasan por aquí? Sustancias que no quepan a través del espacio que hay entre los fosfolípidos, ¿ya? También hay algunas proteínas que, si se fijan, son intermembranas, que si se fijan se encuentran en solamente un lado de la membrana, no la atraviesa. Y estas cumplen otras funciones anexas de comunicación, ¿ya? Así que todas esas estructuras más grandecitas son proteínas. Y por último, si se fijan aquí, como unos gusanitos infiltrados que encontramos en la imagen, que están entre los fosfolípidos, esos son moléculas de colesterol, ¿ya? Este colesterol, estamos hablando del mismo colesterol cuando hablamos de los exámenes que nos hacen de rutina. Ustedes saben que existe colesterol bueno y colesterol malo, ¿cierto? Obviamente el que está aquí es el colesterol bueno, ¿ya?, el cual cumple una función bastante particular, que es darle cierta rigidez a la membrana y permitirle, ¿verdad?, que seleccione mejor qué sustancias entran y qué sustancias no entran. Si hay mucho colesterol en la membrana,
la membrana se vuelve rígida y no deja pasar nada. Si hay muy poco colesterol, pasa lo contrario, la membrana deja pasar cualquier cosa y se descontrola el proceso. Por eso es muy importante mantener los niveles de colesterol estables, ¿ya? Y obviamente la célula va a tener una cantidad de colesterol suficiente para ser lo suficientemente flexible para que ingresen sustancias y lo suficientemente rígida para que no salgan las sustancias sin el permiso debido, ¿ya? Obviamente vamos a tener otras estructuras internas, pero son obviamente más complejas, pero eso es lo básico que tiene una membrana plasmática. Y esta membrana, lo interesante es que además de cubrir toda la célula, también hay una membrana bastante similar a esta, sin el glucocálix, que rodea el núcleo, ¿cierto? Que es la membrana o envoltura nuclear, y también va a estar dando forma a algunos organelos que vamos a ver más adelante, los cuales se llaman organelos porque simulan o cumplen funciones similares a los órganos en un ser vivo, ¿ya? En este caso, la membrana plasmática vendría siendo la piel de la célula. Y además esta piel le cubre, ¿cierto?, algunos otros tejidos, ¿ya? Pero lo básico es que toda membrana plasmática va a tener fosfolípidos, proteínas y colesterol, ¿ya? Algunas proteínas, ¿cierto?, sirven de paso de sustancias. Sobre la membrana plasmática vamos a ver más adelante, ¿cierto?, con mayor detalle, cómo dejan pasar las sustancias, ¿ya? Pero hasta el momento estamos comprendiendo, ¿verdad?, cómo funciona, cuál es su función particular, ¿ya? Luego tendríamos el citoplasma, ¿ya?, que es la zona, ¿cierto?, de la célula, que dijimos que está en el interior de la célula, entre el núcleo y la membrana plasmática. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar todos los organelos que vamos a ir nombrando, ¿ya? Están en el interior, ¿cierto?, de este citoplasma, que dijimos que no es ni líquido ni sólido, ¿ya? Es una sustancia coloidal, ¿ya? Y como ahí nos comenta, ¿cierto?, está constituido por un material gelatinoso llamado hialoplasma, ¿ya? En el citoplasma vamos a encontrar lo que se conoce como la parte más líquida, que es el citosol, y también lo que es el citoesqueleto, ¿ya?, que es una red interna que posee el citoplasma, que permite, ¿verdad?, la movilidad de los organelos dentro de la célula, ¿ya? Particularmente. ¿Dudas? ¿Consultas? Quisiera consultar algo. Ujú. Yo me integré hoy, bueno, ayer caché nada, hoy me integré un poquito más tarde y quisiera saber, porque nos dieron unos libros. Se supone que tiene que ser algún número del libro que van. ¿Cuántos días que van de clase o no sé, estoy como en el aire? Esta es la primera clase, ¿ya? Pero Ah, ya. como les comentaba, a ver, aquí en este momento no tengo los libros, ¿ya? Por lo tanto, no le podría decir está en tal libro ni en tal página, porque tendría que verlo, ¿ya? Además, como en el inicio les comentaba, me basé, ¿verdad?, en el temario particularmente que nos mandó Leonel, ¿ya? Pero me comprometo, Ya, porque yo porque sé que como yo, tengo. como eh, Cuénteme. Profe, disculpe, ¿Sí? yo estaba mirando y salía que lo mismo que hemos estado viendo hoy día aparece en el módulo 5. El módulo Para que 5, mire, sí, para que la compañera. en ahí la ayudamos a la página, compañera. en el módulo 5. Sí. Sí, Yo, porque yo la sé que idea tengo sería, unas no sé, copias. estar como internarse un poco en la materia que estamos como escuchando, viendo y poder relacionarlo algo con lo que estamos haciendo. Sí, sí, no hay O sea, problema. como que estamos en el aire. Yo, No, por ejemplo. sí, no, yo entiendo. Sí, lo que pasa es que esta es la primera clase y por eso partí conversando con ustedes. Y de hecho, yo sé que tengo copias de estos libros. Supongo que son los mismos con los que trabajaba antes, pero no los tengo aquí hoy día aquí.
Por eso no les podría decir, pero como Diego, creo que era, nos comentaba, está en el módulo 5. Ahí él nos sí, ayudó. en el módulo 5, página 44-45. Más Ahí sale específico toda que la eso. imagen, la página, ahí sale todo lo que explicó la profe hace poco. Mire, Muchas gracias, muchas gracias. Muchas Bien. gracias, muy amable. ¿Ya? Y me van Ok. ayudando, ¿ves? Si se fijan, eso es lo que vamos hablando. Eso es lo bueno que lo podemos Muy ir bien. conversando, así que Gracias. nos vamos ayudando entre todos. Me comprometo sí a tener los libros más a mano. Yo sé que los tengo perdidos por ahí, en algún lado. Pero decidí partir con biología, con este concepto, porque creo que es más fácil relacionarlos a nuestra vida, ¿ya? Porque a pesar de que son, obviamente, estructuras pequeñísimas, que solamente se ven con microscopio, podemos hacer una analogía, ¿verdad?, con nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso, si se fijan, he ido tratando de decir a qué se parece, a qué función similar, ¿cierto?, cumple con nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que es el núcleo vendría siendo nuestro cerebro, y lo que es, por ejemplo, la membrana vendría siendo algo Nuestra bastante piel. similar a la piel, ¿verdad? El citoplasma, a ver, aquí me costaría un poquito más hacer una referencia, pero vendría siendo todo lo que está en nuestro interior, ¿verdad? Y en donde vendría siendo como el músculo, algo similar a la musculatura, porque obviamente sostiene los órganos, ¿ya? En este caso, lo único que no se parece es que no es líquido ni sólido, ¿cierto? Nuestra musculatura está formado por células, ¿ya? Pero cumple esa función, ¿cierto? De darnos cierto sustento a la estructura y además a contener los órganos en nuestro cuerpo. Así que de esta forma podemos ir haciéndonos una idea de lo que es. En este caso no es lo más similar, ya yo entiendo que no nos vamos a imaginar musculatura, pero sí es la idea de lo que cumple, el rol que cumple. ¿Ya? Pero ahora ya nos vamos a ir a los organelos ya citoplasmáticos, los que están dentro del citoplasma, y vamos a ir haciendo, ¿cierto?, la analogía de la función que cumplen cada uno de ellos. ¿Ya? Y vamos a partir con las mitocondrias. ¿Ya? La imagen no es muy clara, toda imagen que con 3 se veía pixeleada, que fuera sencilla, porque hay imágenes que son un poco más complejas y con tanto nombre a veces los marea. Por lo tanto, prefiero, ¿verdad?, mostrar a lo mejor esta imagen que es más sencilla y que no los vaya a asustar ni confundir. ¿Ya? La mitocondria tiene una forma, o siempre se dibuja en forma de cápsula. ¿Ya? En este caso, esta cápsula la cortamos para que ustedes la puedan ver, ¿cierto? Y esta mitocondria, la característica principal que tiene es que es la fábrica de energía de la célula. ¿Ya? En la mitocondria se efectúa la respiración celular, o sea, es donde la célula respira. Por lo tanto, vendrían siendo y decir, escribir pulmones, pulmones, ¿verdad?, de la célula. Perdón. Y a partir de eso, ¿cierto?, de la respiración, la célula, o sea, en este caso la estructura genera, ¿verdad?, energía para que todo el resto de la célula pueda trabajar. ¿Ya? Por lo tanto, es un organelo bastante importante en el interior. ¿Ya? Tiene una estructura bastante llamativa. Si se fijan, la estructura es bastante similar a las células procariontes, ¿ya? Que es la célula que vimos que no tenía núcleo. Si se fijan, tiene una membrana externa, que es la que la bordea por fuera. Tiene una membrana interna, que es la que... voy a poner el puntero. Una membrana interna, ¿verdad?, que está por aquí, ¿cierto? Que si se fijan está de cierta forma desapegada, ¿verdad?, con la membrana externa. Y algo interesante que tiene la mitocondria es que la mitocondria posee un ADN propio, el cual se conoce como ADN mitocondrial. ¿Ya? Algunas evidencias, como esta, ¿cierto?, nos dan a entender, ¿ya?, que las células eucariontes, que son estas células más complejas, en algún punto fueron células procariontes que se unieron para hacer un trabajo en conjunto, ¿ya?
porque si se fijan, esto es bastante similar a una célula procarionte, pero que está dentro de una célula eucarionte cumpliendo un rol particular, ¿ya? Esta teoría o esta evidencia viene de la teoría endosimbiótica, que dice que de células procariontes, estas células procariontes evolucionaron hacia las células eucariontes, ¿ya? Pero no dejaron de existir, ¿ya? Porque todavía existen células procariontes, porque todavía existen, ¿cierto?, bacterias, por ejemplo, que hacen fotosíntesis, o hay bacterias que hacen respiración celular, ¿ya? En este caso, la mitocondria vendría siendo un organelo que cumple esta función, ¿ya? No los voy a complicar, ¿cierto?, con los nombres, ¿ya? Yo solamente le estoy dando, ¿verdad?, las características que tiene ADN propio, que posee membrana, que es una membrana de una estructura bastante similar a la que estuvimos viendo antes, sin el glucocálix, ¿verdad? Y su función, ¿cierto?, es la de obtener energía. Esa es la palabra clave de esta mitocondria, ¿ya? ¿Y qué hace? ¿Y cómo obtiene la energía? A partir de la respiración celular. Esas son las dos palabras claves de la mitocondria. Toda célula eucarionte va a tener mitocondrias, ¿ya? Porque toda célula necesita respirar. Es como nosotros. ¿Nosotros podemos estar sin respirar? ¿Se imaginan ustedes sin respirar? Yo ahora que estoy... Obvio que no, pues. No, pues Necesitamos no podemos respirar. funcionar. No sacamos nada con tener un cerebro que esté funcionando si no podemos No podemos respirar. respirar, ¿cierto? Algo ¿Eh? similar pasa en la célula. No importa que la célula tenga material genético ni que tenga el núcleo, si las mitocondrias, sin la fuente de energía, no puede funcionar. Así que, imagínense, yo estoy congestionada y estoy ahí media ahogada porque uno no respira bien. Y eso pasa en la célula. ¿Ya? Vamos a ver el último organelo. No es porque sea el último que hay, sino que se nos va a cortar el tiempo. Me tengo que ir al otro curso. Pero la próxima clase, obviamente, vamos a continuar viendo a estos conocidos, ¿ya? El segundo organelo que vamos a ver son los ribosomas, ¿ya? Los ribosomas son esta estructura, ¿ya?, que es como si fuera un sándwich, ¿ya?, que está compuesta por dos subunidades, ¿ya? Una subunidad menor, que es la que está abajo, ¿cierto? Y una subunidad mayor, que es la que está arriba. Estas subunidades solo se unen cuando tienen que trabajar, ¿ya? Y su función es producir las proteínas, ¿ya? ¿De qué sirven las proteínas? Las proteínas son fundamentales, por ejemplo, como las vieron, en la membrana plasmática, en el transporte. De hecho, todo el material genético que nosotros contenemos se traduce en una proteína, ¿ya? Por lo tanto, su rol es fundamental en la célula. Es ella la que lleva la información genética y la ejecuta, ¿verdad?, en una proteína. Por lo tanto, es la que lee la información que está dentro del núcleo y lo traduce para que las otras personas y las otras células, los otros organelos, lo puedan escuchar, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental para el crecimiento, ¿ya?, porque la célula se necesita crecer, necesita producir proteínas, y para la regeneración celular. Esto quiere decir de que la célula renueve, por ejemplo, zonas de la membrana plasmática, ¿ya? ¿Cuándo se unen? Cuando viene una estructura llamada ARN mensajero, que es el ARNM. Cuando el ARN mensajero sale del núcleo, el ribosoma lo toma, lo lee, lo escanea, por decirlo así, y lo traduce en una proteína. Siempre va a ser una proteína, ¿ya? Esa es la función del ribosoma. Cuesta un poco más hacer una analogía con el cuerpo, ¿ya?, porque no tenemos ningún órgano que funcione tal cual como esto.
pero es el encargado, ¿verdad?, de leer, de llevar la información, ¿cierto?, desde el núcleo, de este gran libro externo, ¿verdad?, a la ejecución del proceso, ¿ya? Él es quien ejecuta lo que está escrito en ese manual de instrucciones que posee el núcleo, particularmente. Bueno, vamos a quedar hasta aquí, ¿ya?, por el tiempo, ¿ya? Espero que si, como ya saben en qué módulo está, lo puedan repasar, ¿cierto? Y la próxima clase ya creo que vamos a estar un poquito más sueltos en esto, ¿cierto? Y vamos a poder hacer más consultas. Agradezco mucho su colaboración, su participación. Nos estaríamos viendo el próximo martes. Cuídense mucho, que estén bien junto a sus familias, ¿ya? Yo no sé si alcanzo a mandarla al tiro a Leonel, pero se la voy a enviar y él creo que lo va a subir. Ahí estoy un poquito perdida. No sé si él la sube a YouTube o él se los manda a ustedes a través de algún correo. Ahí no estoy segura. Lo sube a YouTube. ¿A YouTube? Qué vergüenza. Ya. Me despido entonces. Cuídense mucho. Ya, Estén bien. Muchas gracias. Chao, Chao, gracias. chao. Chao.